Excelente tarde tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia magistral que con mucho esfuerzo el Colegio de Arquitectos Hidalgo trae para todos ustedes. Para mí es un placer presentar a nuestro ponente, el arquitecto José Yaimeteo Moyao López, quien nos complace con esta grandiosa presentación. Para mí es un gusto saludar también a la presidenta de nuestro colegio, la arquitecta Edna Cerón García, a la vicepresidente, la arquitecta Aide Rico Morales, al coordinador de Mercadotecnia, el arquitecto Manuel Islas, y su servidor, el arquitecto Arnold Rodríguez. Traemos para ustedes esta interesante conferencia que se trata de pensar y repensar la arquitectura. Presidente, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primeramente lo que queremos es festejar y estamos precisamente hoy en el Día del Arquitecto. Damos una gran felicitación y un gran abrazo a todos los que estamos en esta linda profesión. El Día del Arquitecto precisamente es el 1 de octubre y que se lleva la celebración a partir del 2004. Con el presidente Fox es quien inaugura el Día Nacional del Arquitecto. Y precisamente hoy, festejando este día, tenemos, como nos comenta el Arqui Arnold, al arquitecto Moyao, con una ponencia magistral para todos ustedes. Muchas gracias. Adelante, Arqui, por favor. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muy agradecido por la consideración de invitarme a su colegio y poder compartir un poquito las vivencias, las experiencias que he tenido. Y bueno, haciendo una reflexión, un poco el tema, pues sí, es pensar y repensar la arquitectura, pero también con todo esto de la pandemia, pues sucede que tienes que hacer varias reflexiones, ¿no? Y una de ellas, pues, ¿qué sucede después de 37 años viviendo la arquitectura? Pues, ¿qué sucede? Hay que pensar y repensarla. Esto ha sido, pues, cuando empecé todo terminando la carrera, nunca me imaginé poder llegar a hacer lo que he estado haciendo, estar en el momento de seguir produciendo arquitectura, y que alguna vez, recuerdo que con Félix Sánchez, que lo conocí, tenía yo como 38 años, y él me dijo, pues arquitecto se empieza a hacer a los 40 años, luego me dijo, no, a los 50, cuando llegué a los 50, dije, no, pues lo voy a aventar otros 10 años para los 60, y así sucesivamente vas aventando el bote para adelante, porque finalmente nunca se deja de ser, ¿no? O sea, tienes que estar preparándote y creciendo, de tal manera que, pues, un poco es 37 años de vida profesional y donde, pues, todavía me falta mucho por aportar y dar. Entonces, aquí, una de las cosas que creo que es muy importante es no dejes que termine el día sin que hayas crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. Walt Whitman. Otra de la gente que me encanta también es Charles Baudelaire, ¿no? En el que en la vida hay que embriagarse y de lo que te plazca, embriágate. Es hora de embriagarse para no ser esclavos martirizados del tiempo. Embriágate, embriágate sin cesar de vino, de poesía o de virtud, de lo que te plazca, pero embriágate. Por lo tanto, hay que reflexionar y autovalorar. Yo nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de hacer cosas en estos lugares, ¿no? Entonces, todo el país, Centro y Sudamérica me ha tenido la oportunidad de trabajar y hacer proyectos. Un amigo que cuando trajimos Ticketmaster a México, que él fue Rodrigo González Calvillo, fue el que trajo la franquicia de Ticketmaster, ya me dijo, oye, en vez de cuantificar cuántos metros cuadrados has diseñado, ¿por qué no cuantificas cuántas butacas o asientos has hecho? Y bueno, pues aquí están todos los recintos, y han sido más de 407,000 asientos los que hemos intervenido. ¿Cuántas veces lo han usado? Pues son varios millones de veces. Pero bueno, esto ha sido una de las cosas. Y no necesariamente porque sea exclusivamente diseño de centros de espectáculos. Somos un estudio de arquitectura, hemos hecho vivienda, se rescate de patrimonio artístico, que veremos más adelante, oficinas, en fin, de todo tipo de género. La verdad es que finalmente somos un estudio de arquitectura y donde todas las cosas intervenimos y podemos proponer. Una de las cosas que también ha sido a través de este tipo de inmuebles es el trabajo del espacio público.
y cómo impacta. Yo siempre he dicho que la arquitectura no debe ser puntual, sino tiene que ser parte de todo un esquema que es hacer ciudad. Por lo tanto, el lujo del espacio público no es despilfarro, es una cuestión de justicia social. Jordi Borja. Dentro de todas las reflexiones, creo que hay 5 puntos a tener muy en cuenta, haciendo una síntesis, que sería reutilizar el suelo, aumentar la densidad, crear diversidad, mejorar el transporte público, valorar el espacio público. También una de las cosas, viendo este manifiesto de Richard Rogers, cuando les decía, hacer ciudad, por lo tanto las ciudades las tenemos que no sean ciudades rotas, que sean ciudades integradas, por lo tanto tienen que ser ciudad bella, justa, creativa, ecológica, que favorezca el contacto humano y entre el público, compacta, policéntrica y diversa. De las cosas que a raíz de la pandemia pasada y esta que estamos terminando de pasar o está en pleno momento, yo creo que mucho es la tarea del arquitecto y de los urbanistas y en general todos los que tenemos que ver con respecto a la generación de espacios, tanto públicos como arquitectónicos, es la lectura de las ciudades. Entonces, pues de repente en la pandemia anterior, no nos dejaban entrar a un centro comercial, no nos dejaban usar Chapultepec, ni los parques, tenían rejas, y bueno, la gente se volcó y salió a la calle de Reforma. Se dan los usos de ahora, todos los domingos se cierra para andar en bicicleta y correr. Tenemos esta zona de manifestación que es el Zócalo, que todos ustedes de alguna u otra manera lo han visto en diferentes procesos, desde ser una zona arbolada a ser hoy día una plancha de concreto totalmente, para poder tener todas estas manifestaciones. De las cosas también como el rescate de lo que son los esquemas dentro de una ciudad, pues tenemos aquí, por ejemplo, este es el High Line en Nueva York, y en la parte de arriba vemos un tianguis en Australia, pero que con el detalle de una cubierta le da unidad, pero funciona exactamente igual que lo que tenemos nosotros aquí en México. Y lo que es el High Line, como el rescate de unas vías de tren que inician donde está el Whitney Museum y va hacia la parte norte de Manhattan, por el lado del río Hudson, donde eran el Meatpack, la zona de bodegas, etcétera, abandonado, y cómo incorporas a través del espacio público, porque tiene una serie de elementos y de todos estos usos de arquitectura y paisaje, haciendo bares en la parte inferior y en la parte superior, una zona para que sea vivible. El uso de la bicicleta, ahorita ya Manhattan, pues con lo de City Bike, que costara hace 2 meses, tuve la oportunidad de, después de 7 años de no poder ir, pues de ver cómo ha sido la transformación, toda esta zona de los Pocket Garden, en sí, muchísimo más humana la ciudad, ¿no? En todos los aspectos. Igual, el espacio público no tiene que ser un remanente, tiene que ser parte de integración. Muchas veces en los conjuntos habitacionales lo dejabas como una esquina y no lo integrabas, y también pensar en todo tipo de personas, ¿no? Adicionalmente, hemos visto pues, lo importante que es el transporte público. Aquí vemos, pues, bueno, en muchas ciudades el metro, en los trenes, en fin, el uso de la bicicleta. En la parte del lado derecho, es una estación de bicicletas de un edificio AAA en Australia, donde, bueno, pues ahí están las toallas, la gente en una forma se transporta, llega, da un regaderazo, se pone en el saco y entran a trabajar. Entonces, yo creo que es una de las cosas que hay que ir reflexionando y ganando. Una de las cosas que he considerado siempre y hay que analizar siempre es el origen de las cosas. Siempre hay algo y hay que tomarlo en cuenta. Esto lo ubican todos perfectamente bien. Es la zona de la Ciudad de los Deportes, es la Plaza de Toros México, la plaza más grande del mundo, y el Estadio Azul. Esto era la Ciudad de los Deportes. El proyecto nada más se ejecutaron estos 2, pero tenía una serie de mucho más edificios, albercas, frontones, etcétera. Y aquí está el Parque Hundido, que también es una zona. Estos elementos están deprimidos porque eran la zona donde sacaban la arcilla para la fabricación de los tabiques. Entonces se ocuparon esos huecos y se hicieron estas cosas a través de un señor libanés, y hoy día es propiedad de todos estos 2 inmuebles de la familia Cosío, los dueños de Hoteles Brisas y la Josefina, pero en fin. Y
Lo que también ha ido teniendo, ir evolucionando es todo el tema de la normatividad. En ese momento, pues analizando, se necesitaban 20,000 cajones para atender estos 12 elementos y esta sería la superficie más o menos la que está punteada en amarillo. Afortunadamente, estos lugares no han necesitado del estacionamiento. La gente de alrededor ya sabe cómo vivir con estos inmuebles. Los domingos el tema de los toros, el sábado el tema del Cruz Azul, que era antes, ahorita ya no está ahí, pero también el hecho de la conectividad que tienes a través de del Metrobús y una serie de circulaciones que le da más, digamos, forma de llegar a este tipo de inmuebles. Este es el análisis de lo que es el Estadio Azteca, que estaba hecho para el Mundial del 70 y estaba a las afueras de la ciudad, ¿no? Es una obra que ustedes conocen de don Pedro Ramírez Vázquez y pues aquí la cuestión es que la ciudad se comió toda esta zona. El área de estacionamiento es uno de los estadios más grandes, 110,000 espectadores, pero con el uso que hay, y también esto tenemos que ir entendiendo que todo no es para siempre las cosas que se hacen. O sea, yo creo que don Pedro Ramírez Vázquez nunca se imaginó que su estadio iba a ser la sede para unos conciertos de Elton John, Michael Jackson y el más grande que es el de U2 con el concierto de 360 grados que llegó a tener una capacidad de más de 160,000 espectadores. Es decir, casi un 50% arriba de lo que estaba, y la frecuencia de la música en un inmueble de este tipo, que más adelante platicaremos, ¿no? De las cosas. Hoy, como opera, no es suficiente el estacionamiento, el Perisur se vuelve como un satélite, ha nacido con lo de YouTube, había unos taxis de los visitaxis, la NFL que hace que te demandes llevar la gente de Antara en camiones y poder dar otro tipo de servicio, o en bares y tener que mover de otra manera. Es decir, hay que aprender a operar las ciudades de otra manera, sin tener que crecer con segundos pisos o con otras cosas. El caso es, por ejemplo, que me gusta mucho es el estadio de CU, que afortunadamente, gracias a la protección de que está protegido toda esta reserva, digamos, estudiantil y territorial, pues bueno, en el 53 nace la universidad, fue muy criticado que tenía mucha área de estacionamientos, pero la gente va evolucionando. De hecho, creo que el único que tenía coche era César Costa porque estaba en la Facultad de Derecho y pues porque era artista, ¿no? Entonces, pero todo estaba vacío y pero finalmente se fueron saturando, las vialidades también se fueron saturando y en un reordenamiento tienes un estadio que tiene más de 3,000 cajones de estacionamiento que se utiliza nada más los domingos a mediodía cuando no hay gente en las facultades. Y entonces esto se volvió un estacionamiento satélite y utilizando 11 líneas de Pumabús, puedes tener la distribución de todos los estudiantes y tener la imagen de origen de lo que es como nació la ciudad universitaria, limpia, ordenada, sin coches en las vialidades y más bien con este transporte tipo shuttle dando vuelta a todo lo que es la ciudad deportiva y la cuestión de la ciudad universitaria, y las bicicletas. De tal manera, y ustedes ven, tuvo su manifiesto y se fue incorporada como patrimonio de la humanidad. Aquí es un ejemplo de un estadio que me gusta en Alemania, es el Allianz Arena. Aquí podemos ver en la parte de abajo está una estación multimodal de corto, mediano y larga distancia, ¿sí? Es decir, de trenes, lo que son el Subway X, y aquí tenemos el estadio y con un estacionamiento nada más con lo básico. ¿Para qué? Para que llegue las ambulancias, los bomberos, la cuestión de servicio, la gente de operación, la gente de mercadotecnia, todo lo de operación. Y este tipo de inmuebles la gente llega paulatinamente, pero cuando termina un evento todo el mundo se quiere ir y no hay transporte ni vialidad en el mundo que soporte la salida de 60, 80,000 espectadores. De tal manera que al hacer esta distancia, trabajando arquitectura y paisaje, logras que la gente salga y nosotros, el ser humano, caminamos un promedio de 2 pasos por segundo, unos más rápido, uno más lento, pero finalmente se van alargando y se van disipando, de tal manera que van llegando también en una forma racional hacia lo que son las estaciones de transporte.
Y bueno, pues un poco de entender que hoy día los estadios inclusive tienen centro comercial, tienen zona de restaurantes, donde más termina el evento y te puedes quedar y hacer todo tu día, ¿no? El estadio de los Dallas Cowboys, la gente inclusive llega con su camper, se conectan en el estacionamiento, ni siquiera pagan una entrada, sacan sus estas parrillas para hacer carnes asadas, conectan una pantalla de televisión y es otra forma de cómo ir viviendo y de tener una experiencia, ir a ver al partido de su equipo favorito. Pero es una forma en la que van evolucionando todos los inmuebles. No todo, insisto, funciona como antes. Hoy día el estadio de los Dallas Cowboys tiene una cantidad de espacios que están muy lejos de la cancha, pero pues, el dueño se le ocurrió poner una mega pantalla de 4 caras donde pues, tiene palcos a nivel de la cancha que realmente le ves la espalda a los jugadores, pero estás viendo una pantalla y permite que tenga el éxito que tiene hoy día ese inmueble. Bien, así como les digo que hay que pensar en el origen de las cosas, pues mi origen es este. Yo gané un concurso mundial con mi tesis, un concurso del hábitat del mañana. Era un concurso convocado por la UNESCO para jóvenes arquitectos menores de 35 años. Yo trabajaba con mi maestro Norato Carrasco, con quien desde tercer semestre de la carrera empecé a trabajar y pues yo trabajaba con él, me pagaba 95 centavos la hora de dibujante. Llegó el momento en que tenía que imprimir mi tesis que costaba 100 pesos y no había manera de pagarla. De tal manera que vi este póster con el tema del hábitat del mañana. Le dije que si me daba oportunidad de entrar porque tenía 2 fases, una fase nacional y una internacional. En la fase nacional, el primer lugar eran 500 pesos, el primer lugar, segundo 300 y tercero, cuarto y quinto 100 pesos. Y dije, ahí están mis 100 pesos. Le dije que me diera oportunidad, me dio chance de hacer esto. Llevé mi Leroy al Monte de Piedad y lo empeñé para hacer 2 láminas. Luego, pues bueno, ya pasó todo ese tema y resulta que gané el tercer lugar en la fase nacional. Y se me había olvidado que había una fase internacional. Somos 8 hijos, yo soy el mayor. Me mandan a las tortillas los sábados, y entonces cuando regreso me dice mi hermano, oye, en la tele acaban de decir que un arquitecto mexicano acaba de ganar un premio mundial en París. Y dice, pero no tiene nombre, tiene un seudónimo, que era P210861, que es Pepe 21 de agosto del 61. Esa era mi clave. Y entonces resulta que había ganado, el presidente del jurado era Kenzo Tange, estaba también Álvaro Sisa y de vicepresidente don Pedro Ramírez Vázquez, por comentarles alguno. Y entonces el tema del hábito del mañana, pues simplemente, y esto es porque el inicio, porque es la historia real, fue un análisis con Honorato, hacía vivienda de interés social para Infonavit, Fobiste, en fin, y después de analizar varios de semestres atrás, porque yo estaba muy metido con este tema de la vivienda, encontré este diálogo entre Doxis y Epergos en los arbores de la vivienda humana, ¿no? Donde Doxis le pregunta a Epergos, ¿a qué hacer lo que ya está hecho? ¿Vas a enseñar ahora a los pájaros a hacer sus nidos diferentes, sus nidos, y a los castores a construir nidos diferentes de los que saben hacer? ¿Por qué modificar de este modo la obra del Creador? ¿Quién sabe?, contesta Epergos. Volvamos de nuevo dentro de 100,000 días y ya veremos. Si estos seres han olvidado mis instrucciones y han vuelto a vivir como vivían antes. Si ocurre así, me habré equivocado al meterme en sus asuntos y nada habré conseguido. Pero si siguen mis consejos, si las chozas que veamos entonces son mejores que estas, habré triunfado, pues estos seres habrán dejado de ser animales. Y la lectura es esto. Esto es lo que realmente la gente tiene. Vivir con el adobe, vivir con el bajareque, con la teja, con los materiales dando respuesta a un clima, a una topografía, ¿no? Entonces, no tener que importar nada, todo lo tienen allí cerca. Entonces, estas lecturas, levantar estos edificios de tipo Troje, en fin, fue el leer y entender que la vivienda tiene, por eso dice, vas a enseñar a estos seres a hacer los castores y sus nidos diferentes a los pájaros, entender que la gente tiene una movilidad en los radios de influencia,
donde ellos están acostumbrados a caminar 5 kilómetros sin ningún problema, donde está la escuela, está el mercado, la iglesia, y que hoy día pues lo hacemos más seguido. Yo cuando menos trato de caminar 5 o 6 kilómetros diarios, si no es que puedo más, mejor. Y entonces después existen ya cosas, estamos hablando que esto es 1984, van evolucionando las cosas, todo lo que ustedes saben, la organización que tenía Le Corbusier, de cómo eran las ciudades ideales, donde realmente no había una cohesión, estaba la parte de entretenimiento, la zona de vivienda, la zona de trabajo, y hay momentos en los que los espacios están totalmente vacíos. Con el Tratado de Kioto se hace que se condiciona que ojalá las ciudades deberían de tener en una distancia de no más de 500 metros trabajo, educación, compras, otros, recreación, es decir, lo más fusionado posible que deberían la actividad. Y la otra, lo que hablamos de la identidad y la personalidad que debe tener cada vivienda. O sea, este es un cuadro que me encanta de Pedro Freiderberg que se llama el Infonavit de las cucarachas, donde no tiene personalidad. O sea, tú puedes vivir en esta casa, pero puedes llegar borracho y entonces te metes en esta, o no tienes, o sea, todo lo tienen encajonado. Personalidad, este pollo me encanta porque es un pollo de cabeza, no está tirado y es una obra de Ron Moek. En ese momento, cuando en el 84, cuando esto, no era tanto de hacer una vivienda del futuro, o sea, de nave espacial, ni de los, ni por ese estilo, sino realmente era resolver un problema a nivel de urbano y de resolver el tema de un módulo de vivienda. En ese entonces teníamos 70 millones de habitantes, estaba concentrado en Monterrey, Guadalajara, en la Ciudad de México. Y ese problema de los asentamientos, la gente emigraba del campo a estas 3 ciudades, teníamos muchas cosas, inclusive había la famosa canción de no se vengan para acá, quédense mejor allá, que cantaba Suárez. Y bueno, aquí la propuesta era generar polos de desarrollo donde la gente emigrara, pero polos de desarrollo dentro de tu mismo estado. O sea, si estás en Guerrero, pues emigra y vete a una zona de Guerrero, donde pues sabes que los jueves hay pozole, y no irte a venirte a la Ciudad de México, que tienen otros usos y costumbres. Entonces, crecer dentro de nuestra misma idiosincrasia de la gente. Eso es para empezar. La segunda, la gente emigra porque necesita trabajo, porque no tiene fuentes de trabajo o fuentes en el campo. Entonces, de aquí, la idea era emigrar o hacia lo que son ciudades de 10,000 habitantes, así como después, cuando en la época de Fox, también hicieron el famoso Plan Nacional de Desarrollo Urbano, donde eran las 100 ciudades que se hablaba, pero estamos hablando de muchos años después de este concurso, donde realmente estaba planteando hacer estos puntos que sí se podían dar. ¿Y cuál es la forma de tener este atractivo? Era haciendo de acuerdo a las actividades primarias del lugar, hay lugares que son textiles, agrícolas, ganaderas, artesanales, y entonces pues aquí hay una razón donde puedes tener un trabajo. Y aquí, con un radio de 5 kilómetros, generar una escuela de capacitación técnica para poder hacer que se desarrolle la gente. Ahora sí, ya teniendo la fuente de trabajo, ahora necesito vivienda y no al revés. La vivienda la puedes hacer en autoconstrucción, pero no con la gente. Yo soy arquitecto, pero no sé pegar tabiques, ni sé hacer ciertas cosas. Por lo tanto, pero sí en este tipo de lugares hay gente que está el oficial albañil, el plomero, el electricista, y entonces más bien ayudarlo y trabajar para como chalanes de ellos. Después de que tengo un plan de desarrollo de estos polos de desarrollo con un límite de crecimiento, tienes y hacer una cooperativa de materiales que después de que cubra la demanda, poderla mover y desarrollar otro tipo de otros pueblos, otros barrios. El principio de la vivienda, ya teniendo este esquema urbano general, tenemos un módulo de 360 por 360 por 240. Con este módulo que podía tener también a lo alto, tener conexión a 60 centímetros para tener la adaptabilidad a las diferentes topografías, la respuesta a los techos de un trópico húmedo, un templado, seco, por hablar de una cosa general a nivel de los climas. Y la otra, hacer células de 16 y 20 casas. Entre 16 y 20 familias pueden hacer un pequeño barrio, una cerrada, convivir y generar núcleos. Estos rojos son de servicios,
donde ustedes saben que pues, el predial depende hoy día los anchos de vivienda que te dan de 6 metros, 5,50, que es una verdadera majadería. Viviendas de 36 metros cuadrados, que es una burla de tener una sala, un comedor, una cocineta, y que, bueno, inclusive alguna vez vi una cuestión en el periódico El Reforma de lo que es en la vida real y lo que estaba dibujado por parte de Conavi. O sea, dibujan más chiquito para que se vea más amplio, pero en realidad no cabían las cosas. Y aquí, pues el módulo de la cuestión de la vivienda, de 360 y para diferentes configuraciones y de ir satisfaciendo las necesidades del usuario. Después de todo el análisis, me di cuenta que lo que estaba mal es la estructura base. La estructura base es de madera, la mayoría, todo lo ven ahí todo curvo porque es orgánica, se va deteriorando, no tiene el tratamiento para resistir. Y entonces el proyecto nace con un polín de concreto. Es un polín de 10 por 10 de concreto armado, tiene nada más una sola varilla, es un postensado, entonces el diagrama de esfuerzo de una viga simplemente apoyada es más el diagrama de un postensado, que es el de aquí, es y por lo tanto el diagrama de esfuerzos te da este triángulo y ya tenemos aquí en el eje neutro, que donde es 0 el valor, ahora sí, ya tengo un valor donde puedo calcular la dimensión de una varilla y meterle una presión en los extremos. Y la puedo girar y la puedo colocar boca abajo o tal, no hay problema de que si está el acero arriba o abajo que se vaya a tronar, que es lo que sucede con muchas cosas de elementos prefabricados. De ahí, bueno, pues los detalles, los conectores, y el concepto es rellenar estos espacios con los materiales de la región y darle identidad. Entonces, escolar un firme, poner una cimbra tipo como si fueran guarniciones de banqueta, tener el trabajo de postensado con una varilla, teniendo un aditivo que sería miel, porque el concreto no fragua con el azúcar. Entonces podría ser una cuestión que en cualquier lugar íbamos a encontrar, hasta una Coca-Cola sirve para esto. Apilarlo, no pasa nada, hacer los hoyos, hacer con posteadora lo que es la cimentación, rellenar con piedra y luego, de acuerdo al tipo de cubierta, resolverlo y rellenar los muros con material de la región. Y ya después de ahí buscar la identidad. Es un ejemplo aquí en Tianguistenco, donde ver aquí en cortes por fachada cómo está resuelto en una zona de trópico seco, este es templado y este más húmedo, que tenemos palma, vigas de madera que está tratada, el polín de concreto como trave, materiales ahí como si fuera un bajareque, que son los que nos ayudan térmicamente y acústicamente a resolver. Y en ese momento empezaba toda la cuestión tenía yo mucha inquietud en toda la cuestión de las ecotecnias. Hoy están muy, muy avanzadas. Entonces tenemos que, pues, en la zona de servicios con un aerogenerador, ¿no? La zona de los baños, llegar hacia un biodigestor, poder producir gas metano para poder tener conexiones a las estufas, su cisterna, la captación de agua de lluvia, y bueno, todo un esquema para poder funcionar y toda la inclinación del tema para el calentamiento del agua con los paneles solares. Y aquí vemos un par de ejemplos de esta distribución, una recámara, una salita, un crecimiento, tenemos al final un corralito para que tengan ahí las trojes, y era de acuerdo a las necesidades de esto. Es una vivienda con un comercio y el módulo va dando, y al final podías darle la identidad del lugar que estamos hablando, que en este caso son estos techos de 4 agüitas en lo que es un tianguis en Santiago Tanquistengo. Esta es la maqueta que se fue a Japón, o sea, la sede de la UNESCO fue el concurso en París, pero el premio era que te daban $1,500 para hacer una maqueta, que fue esta, ir a Japón a la Expo Mundial de Tsukuba 85 y exponer el proyecto. Y aquí, pues bueno, esta es una nota del periódico, en la fase nacional 3er lugar y en primer lugar en el concurso internacional, donde fuimos 10 primeros lugares, participaron 57 países con 5 proyectos cada uno. Y aquí pues estoy dando una plática en el Congreso del Hábitat del Mañana. Aquí está el maestro Kenzo Tange, el presidente de la UNESCO, y pues los
todos fueron equipos, yo nada más fui el único, era individual, pero nada más nos dieron un boleto a cada uno. Estoy exponiendo en Japón, aquí en el programa de Hoy en la Cultura con Marta Sosa. Aquí estoy con mi maestro Honorato Carrasco en el programa de Hoy en la Cultura, hoy mismo, perdón, con Guillermo Ochoa, que era en ese entonces pues, el noticiero más importante que teníamos en el país. Posteriormente me contrataron para hacer una empresa que se llamaba Encore, que era vivienda para los mineros, en hacer una vivienda, lo hicimos con un poste de lámina, y pues como no me dieron albañiles ni nada, pues tuve que hacerle yo ahí de chalán. Y bueno, al final fueron pasando el tiempo e hicimos otra serie de concursos y llegar a conclusiones como este tipo, ¿no? Nuestra casa única en el mundo, como una caja, como un baúl, como un cuerpo, que todo lo acoge, todo lo toma, que nos consuela de todo, que nos tranquiliza, que nos calma y nos sostiene, la casa a la que nos gustaría parecernos. Una visión sobre la adaptabilidad del habitar. Y cuando les digo esto es porque no, me molesta terriblemente que hagan vivienda tan chiquita y donde tenga elementos que no lo necesito. O sea, no es lo mismo el programa arquitectónico de un individuo, ¿no? Viviendo solo, que la de una pareja, ¿no? De una pareja gay, una pareja lesbiana, X, no sé, la familia con los hijos, el discapacitado, los abuelos. O sea, los programas son totalmente diferentes. Y entonces todo lo meten en uno mismo y quieres que la gente viva así, en la misma altura y haces vivienda. Así vieron ustedes el fracaso de Ciudad del Renacimiento en Acapulco, hicieron unas viviendas con una altura de 2.20, con losas de concreto, y los animales están dentro de la casa y esta es una palapa en el jardín porque no se puede habitar ese espacio. Entonces la individualidad, la búsqueda, las necesidades del espacio son diferentes. La vivienda debe ser un concepto abierto, pero con límites, polivalente, modular, íntima, flexible, congruente con el tipo de usuario. De aquí, este es mi origen con la vivienda y seguí haciendo cosas. Y después con el tiempo, en los años 90, pues me buscan unos amigos, Federico González Compeán, que es el encargado y Alejandro Soberón, todavía no existía OCESA, y entonces pues, se les ocurre que había que rescatar y poder hacer un centro de espectáculos que puede el rescate de lo que es el Palacio de los Deportes. El Palacio fue diseñada para las Olimpiadas del 68, es un polideportivo de 20,000 espectadores. Ahí vemos lo que es el velódromo, que desgraciadamente está protegido, digo desgraciadamente porque está protegido, pero ya no funciona, no tiene la capacidad de atender las demandas que hoy en día necesita todo lo que es el ciclismo. Y habría que pensar en cómo buscarle otro uso. En fin, como lo ven, estaba a las afueras de la ciudad, el aeropuerto está para esta zona, el Domo de Cobre, que es un proyecto de Félix Candela, de Antonio Perí y Tam Borrell. Hoy día, en lo que ha sucedido, el frente, como lo vemos en esta parte, el frente estaba sobre el río Churubusco, esta es la Escuela de Educación Pública, el frente está de este lado, este río Churubusco, y bueno, hoy día el metro no existía en ese momento, el flujo natural es por la parte posterior, y hemos hecho una serie de planteamientos. Luego hubo la necesidad, después de lograr un éxito de 20,000 espectadores, llegar y traer a Madonna para tener lo que sería la antesala del Foro Sol, que es un espacio de 60,000 espectadores para conciertos. Y ahorita ya es la comunicación que tenemos en estos inmuebles. El Palacio nació como un polideportivo, pero hoy día se sirve para tener peleas de box, conciertos. Este es el escenario cuando vino la primera vez YouTube a México. Tiene una capacidad hoy día el techo de cargar 70 toneladas. Hay un refuerzo. Tiene una grada móvil alrededor. Este es de origen, lo cual nos permite tener diferentes configuraciones. Aquí pueden ver cómo se abre este lugar. Y tenemos aquí pues, unos panamericanos, un uso de básquetbol, pasarelas. Y después de este tamaño que les digo, surge la necesidad de un espacio de 60,000 personas. Ya Alejandro Soberón, o sea, el grupo de OCESA, le había empezado a ganar la industria del espectáculo a Televisa. Entonces, pues evidentemente nunca íbamos a conseguir que nos prestaran o que nos rentaran el Palacio, lo que es el Estadio Azteca. Y ahí, en el autódromo, que estaba totalmente abandonado,
en la curva peraltada, me dijo Alejandro, ve a ver en dónde podemos meter un lugar para meter 60,000 personas. Las gradas de tubulares era muy similar a lo que se usaba para el desfile de 16 de septiembre, aquí en el Zócalo. Y entonces, pues bueno, encontré y me imaginé con esta curva que podía ser el vestíbulo y entrar por la gente y entonces poner un escenario que aquí lo ven, el de Madonna, con su tubo, 4 gradas, gente a piso. Todos estos forros era para que la gente no sintiera que fuera débil la estructura, donde dice Ocesas que no se vendió nada de publicidad. Y fuimos armando ahí un ejercicio con artistas plásticos para que hicieran unos pendones. Y bueno, combinando. De alguna manera, es como haber hecho una maqueta a escala 1 a 1 y verla cómo operar. Y terminando el primer concierto de Madonna, Alejandro me dijo, pues ¿no te gustaría ver un edificio permanente? Le dije, claro que sí, nos habíamos tardado 4 meses en levantar esto. Me dice, ¿por qué no lo haces el proyecto? Y si se hace, te lo pago. Y en ese momento armé un equipo de ingenieros, etcétera, y empecé a realizar este proyecto que sería el Foro Sol. Esta es la parte donde se junta, hay una parte muy erótica, pero bueno, ese es el momento de mi vida que andaba yo en cosas en rollo. Son 2 piernas, la pista entra en medio. Hoy día también sigue entrando y hace una chicana y pasa. Y bueno, tienes 30,000 personas en gradas y 30,000 en piso. Y esta parte del centro efectivamente tiene esta forma, que son curvas, literal, y se los digo sin temor, como si fuera un coño, pero para que no tuviera aristas y no fuera un corredor a lastimarse. Y la otra es que todo el mundo pudiera ver, por eso el primer espectador está a 460. Ahí está la configuración de cómo abraza. En la parte de arriba vemos el concierto de YouTube con el que se inaugura, con el tour Pop Mart. En la parte del lado izquierdo tenemos que se ha servido para poder ser partidos de fútbol americano. En lo que es hoy Fórmula 1 ha sido 5 veces consecutiva el circuito más importante del mundo en el circuito de Fórmula 1. Aquí tenemos el uso para el campo de béisbol, donde se volvió la casa después de que se quita aquí el Parque Delta, que se volvió la casa de los Diablos y de los Tigres. Aquí vemos cómo al principio pues el foro se analizó y se desarrolló para tener un mega concierto al año. Tiene un puente, comunica con las zonas de estacionamiento con el Palacio. Aquí vemos la escultura de Matías Geritz. Entonces estamos haciendo todo un planteamiento ahorita, se llama la constelación. Y entonces aquí, antes de la pandemia, empecé a desarrollar todo un proyecto de cómo integrar una plaza nueva, otra plaza en esta parte, un puente que comunica del metro hacia una explanada elevada, para que llegue el público y entonces alimentar y luego ya conectar con lo que sería el Foro Sol. Aquí vemos esta nueva explanada. Abajo sería una estación multimodal con unos cuantos estacionamientos. Estos son los pabellones, son 9,000 metros sí, son los pabellones de exposición que quedaron después de la Expo Alemana. Estamos, no sé qué dice. Ahí está. Entonces, y esta explanada para poder recibir y llegar a lo que es el Foro Sol. Evidentemente, la operación de esto, no puedes hacer 2 eventos simultáneamente. En algún momento cometieron el error de poner a Justin Bieber en el Foro Sol y en el Palacio de los Deportes a Caifanes, pensando que Caifanes no iban a jalar gente, y se colapsó toda la ciudad en esa zona. Mucha gente perdió sus vuelos. Otros proyectos que me parece importante, son 4 lugares donde he desarrollado proyectos en el centro histórico. Este es la Ciudad de México, está el Palacio de Bellas Artes, fue un concurso primero para la Suprema Corte de Justicia, este es el Archivo General, en el perímetro A del centro histórico, este es perímetro B, estas son las oficinas. El primero fue el rescate del Teatro Metropolitan, Cine Metropolitan, hoy Teatro Metropolitan, y el Cine Orfeón, que lo volvimos teatro, en donde se recibió el primer musical, que fue Bella y Bestia. Aquí, pues todos los proyectos, siempre he dicho que tienen que tener un concepto. ¿Y qué es el concepto? Es la idea generadora de un proyecto. Entonces, este proyecto del archivo de la Suprema Corte, aquí esta es la zona del archivo principal, que es un edificio que era el Banco de Londres y México. Entonces, tenía que ser un anexo
de tal manera que el concepto fue buscar una nueva forma de decir lo mismo. Entonces se traducen lo más sutilmente los elementos arquitectónicos de ornato, ¿sí? De principios del siglo XX, se retoman cornisas, balaustradas, pretiles, proporciones, etcétera, expresando un eco contemporáneo. Y aquí, pues, esto es parte de la lectura, el almohadillado, los frisos lisos, cómo se hace una costura entre, este es un hotel con esta verticalidad y aquí se separó el edificio, de tal manera que tenga una liga y las columnas abultadas contra unas cañas para reinterpretar como si fuera un sello invertido, ¿no? Pero, insisto, y el edificio es totalmente prefabricado, con vigas doble T. Aquí vemos el elemento, aquí estos son los revestimientos, estas cañas que tienen luz, estos reinterpretando estos marcos que están acá, bueno, pues con unas placas de acero y, bueno, reflejando lo que es, digamos, que es una construcción contemporánea. Y aquí viene la lectura como baja, escalona, tal, y esta es toda la calle, este es Bolívar y está a la esquina de 16 de septiembre. El siguiente es un edificio de la Suprema Corte en la calle de Bolívar, de Bucareli, perdón, donde era el límite, donde ahí termina el perímetro B y donde ya después del sismo todo estaba muy deteriorado. De tal manera que aquí es un edificio más contemporáneo, no había nada de contexto a respetar, de tal manera que el concepto fue utilizar una expresión modernista para reflejar armonía y tensión simultáneamente entre la obra y su contexto. Y aquí es una planta libre con un elemento de 4 de altura, servicios y todo para poder acomodar. Esto tiene este terreno con esta complejidad. Aquí vemos cómo lo puedes amueblar como quieras. Y bueno, este domo, como quieran, fue el concepto de tratar de que fuera, pues sí, es la Suprema Corte de Justicia, pues es el ojo de la justicia. Y hacer esta mampara con estas terrazas en Rejilla Irving, donde están los ministros atendiendo. Y estas ventanas para poder tener sutilmente la vista hacia afuera, pero no bloqueando con el 80% del lugar. Este es un edificio para una empresa que se llama Sistemas Neumáticos de Envío. Es un edificio aquí en San Ángel, periférico, junto a la Unidad de Independencia. Aquí el esquema fue una fachada, está Tizapán, que es una zona bastante deteriorada enfrente. Hoy me pasa el segundo piso también aquí enfrente. Y era una zona de servicio, una fachada que pudiera tener una piel para mimetizar lo que estaba enfrente. Y bueno, y metafóricamente hablando, tener un cilindro que representar estos sistemas de tubos que conocen ustedes, que viajan las cápsulas, donde llevan dinero, donde llevan, en el caso de los hospitales, sangre o elementos, y el área rentable lo mayor posible. Tiene 19 metros de claro el terreno, no tiene una sola columna y libra de lado a lado, con estructura prefabricada. Y aquí vemos, esta es la oficina son los 2 últimos espacios son de la oficina de sistemas neumáticos, es concreto aparente, aluminio natural. Una de las cosas que me interesa es que no tengamos mantenimiento de las cosas, es dejar que los concretos y los elementos como vayan saliendo se dejen, no chulearlo. Aquí esta cicatriz que ven, así quedó, no le dejé que la chulearan y se marcó de esa forma, ¿no? Aquí vemos todo el concreto, está martelinado los escalones, la entrada de luz, la cimbra, la iluminación. En la parte de arriba tiene una terraza y este es el penthouse. Y una de las cosas de lo que quería yo es que este detalle de liberarlo, que penetra ese techumbre que sigue viajando. ¿Y dónde está el límite? Pues es las estrellas, es el infinito, donde puedes estar trabajando. ¿Y por qué el concreto? Porque era decir, esta empresa es una empresa sólida donde puedes confiar en que vas a tener un trabajo y que la empresa ha seguido funcionando bastante bien. Por eso la utilización de estos materiales tan sólidos. Y esta pequeña tronera está hecha con el cristal esmerilado porque enfrente está un billboard que no me gustaba ver. Otra de las cosas fue el diseño de la butaca para Bellas Artes, una empresa ideal que desgraciadamente ya desapareció
me contrató para hacer la butaca del Palacio de Bellas Artes. Se hizo un concurso. Ellos obviamente desarrollaron toda la ingeniería. Yo más que nada era la forma de cómo interpretar y trabajar esta butaca. Entonces, en el momento, Mies van der Rohe llegó a decir en 1930 que la silla es un objeto muy difícil. Todos los que han intentado hacer una lo saben. Hay infinitas posibilidades y muchos problemas. La silla tiene que ser ligera, fuerte, cómoda. Casi es más fácil construir un rascacielos que una silla, ¿sí? Y entonces ustedes saben que él diseñó la silla Barcelona de 1926-28, me parece que es. Y aquí son bocetos de cómo estaba. Entonces un poco era reinterpretar el concepto, era y basando en una cosa que era la mitad de la gente en el mundo está en este momento sentada. La butaca es el único elemento del Palacio de Bellas Artes que el público toca, siente, en fin, es tanto los baños como la butaca, es lo que la gente está tocando. La butaca debe ser confortable, que podrás ignorarla durante el espectáculo. Y en realidad una butaca debe ser lo suficientemente incómoda para que no te duermas. Y entonces, ustedes saben, Bellas Artes nace con un estilo de Adamo Boari, Art Nouveau, y lo termina Federico Mariscal con Art Deco. De ahí, el Art Deco es el manejo de la profundidad. Es un estilo nacionalista, ¿sí? Con el uso de 3 planos. La butaca de Bellas Artes, cómo reinterpreta sus constantes de aspectos formales, manteniendo la funcionalidad y confort. Y aquí, este es el análisis en el concurso que presento, donde digo, mira, la fachada, está el guerrero águila y están 1, 2, 3 planos, 1, 2, 3 planos, 1, 2, 3. Y así nos vamos siguiendo. Entonces, ¿qué era la idea? Pues que entonces tuviera la butaca en esta forma, esta fue evolucionando, 1, 2, 3 planos, que además trabaja acústicamente esta superficie, ¿sí? Que es de 1 pulgada de ancho, lo que es la zona donde está la señalética de la parte del asiento, de la fila A, también tiene unos suajes y tiene esta caída de estar aquí al borde, se remete 3 escalones también. Y aquí vemos los prototipos, como estuvimos trabajando con esto, hasta llegar a esto, ¿sí? Ya aquí le quitamos la línea de aluminio porque era mucho más caro, pero ya quedaron ahí. El origen es ese. Los antebrazos son de acero inoxidable. La idea es que no fuera, insisto, muy cómodo. La idea para que fuera como frío. Y de ahí que salga el famoso tema de que la gente cree que el aplauso es para festejar de que salió muy bien el evento y aplaudirle al artista, pero en la realidad el aplauso nace porque la gente que se quedó dormida se despierte. Aquí vemos imágenes. Este fue un concurso, el concurso del Auditorio Telmex, el auditorio de la Universidad de Guadalajara, se llamaba Auditorio Metropolitano, que después, un día anterior a la inauguración, se vendió el nombre Auditorio Telmex. Es literal, el programa arquitectónico, te pedían un auditorio nacional, 10,000 espectadores, donde pudieran tener una configuración de 5, 7 y 10,000 espectadores. Las láminas del concurso, fue un concurso anónimo donde participaron más de 100 estudios de arquitectura y la única frase que había tenido en mi lámina, son 2 láminas, era moderno como las olas, antiguo como la mar, siempre nunca diferente, pero nunca siempre igual. Eduardo Chillida. ¿Qué es lo que tiene este lugar? Ustedes lo ven por fuera, es simétrico, pero tiene este volumen más alto, este más bajo, en planta sí tiene una configuración simétrica, pero en el interior yo tengo 16 variables de salas, es decir, moviendo los muros logro diferentes configuraciones. Aquí vemos cómo además el proyecto tienes los 360 grados por donde lo camines, lo puedes ver perfectamente terminado. Y aquí vemos, estos son los muros que cierran de 100, 70 y 65 grados. ¿Por qué? Y tiene un escenario donde tiene un arco de proscenio, una boquecena de 33 metros, un ancho de 20 metros y un largo de 60. De tal manera que yo puedo meter una producción, hacer el evento y sacarlo por el otro lado contrario, ¿no? Y de aquí lo que tengo es que al tener 20 metros yo puedo tener aquí una producción tipo Bella y Bestia o musical
y lo puedo echar hacia atrás, lo guardo aquí y meto de lado un concierto tipo Pablo Milanés, y en la parte de adelante puedo tener un escenario para una obra infantil. De tal manera que yo puedo tener 3 diferentes producciones en el mismo recinto el mismo día, y nada más es una cuestión de horarios. Aquí tienen este tema de parrilla adelantada, el fondo tiene su foso de orquesta, 3 plataformas, la cercanía, esto de aquí tiene 62 metros de distancia al escenario. Para que tengan una idea, todo esto cabe en la parte de adelante del Auditorio Nacional. El Auditorio Nacional todavía tiene 42 metros hacia atrás, de tal manera que esto es mucho más íntimo, tiene unos palcos a 34 metros de distancia a lo que es el escenario, sus puentes de iluminación. Aquí vemos el proceso de la caja escénica, es un muro de concreto y estructura metálica. Todo lo de afuera también es estructura metálica, recolados. Digo, no es la calidad que yo hubiera querido de construcción, pero desgraciadamente, pues, como siempre he dicho, el contratista contra ti está. Entonces, como arquitecto, siempre estoy peleándome y defendiendo los acabados, pero bueno. Está muy bien rankeado hoy día, está dentro de los 5 a nivel mundial. Y aquí, por ejemplo, pueden ver lo que son los módulos de los muros móviles. Se levanta esta tapa y puede correr sin necesidad. Aquí tiene unos rieles que la desplazan. Desde arriba, estas son las plataformas, su foso. Tiene una prevista que puede cerrar de los 33 a 16 metros de abertura. Se inauguró con Plácido Domingo y pues fue todo un éxito. Este es el Foro Imperial de Acapulco, que está junto a la isla y entre el aeropuerto y la isla, en la zona Diamante. Después de que salió publicado el proyecto del Telmex, el contador Juan Antonio Hernández, dueño de Autofin, todo ese grupo, del Princess, etcétera, me pidió, pero con una capacidad de 4,000 espectadores. Y pues bueno, es un edificio donde aquí pues, va cambiando la fachada, tiene muchos cambios de luz, es todo blanco, todo está serigrafiado para que parezca un bloque de hielo. Aquí lo vemos una gran transparencia. Su vestíbulo, el manejo y en el interior con luces, todo es gris metálico. Tienen 2 balcones. Aquí vemos el escenario. Y visto de frente, y tiene una intimidad que el último espectador con el artista tiene una gran cercanía. Esta es su parrilla de la mecánica teatral. Este es otro proyecto donde me piden que haga la ampliación del centro expositor del World Trade Center. Aquí está el World Trade Center, esta es la zona de expositores, son 7,000 metros cuadrados. Este es para el grupo de GIR. GIR aquí desarrolló vivienda, que lo hicieron Arturo y Jorge Arditi. En Sánchez Saedo hizo un pequeño centro comercial aquí, y a mí me tocó hacer esta parte. De tal manera que me pidieron un centro expositor, pero la ubicación es extraordinaria, ya que Insurgentes, hay el transporte público, que es el Metrobús, esta plaza que es muy interesante para que la gente vaya llegando, como veíamos hace un rato, paulatinamente, tiene la entrada de este lado, la línea de montaje es por una calle interna, que está ahí techada, y entonces como valor agregado, que es algo que me interesa siempre, tratar de dar algo más para lo que te pidieron. Entonces aquí este espacio es libre, son módulos de 9x9, ahorita lo vamos a ver, y estas son las gradas retráctiles que se pliegan y se guardan aquí y acá. Son las gradas más grandes del mundo, son 5 metros, cada módulo pesa 46 toneladas. En esta parte viene una sola de rigueo, de carga, de escenario, donde se sube y baja un escenario portátil. Y esta es la modulación de lo que son los stands, ¿sí? De 3x3, con los puntos negros son los que son los módulos de conexión para alimentos de agua, electricidad, voz, datos. Y en el corte, esta es la zona de mayor capacidad de carga, esta es la segunda en capacidad de carga porque es donde están los puentes de iluminación. Este balcón tiene unos muros móviles que permite hacer 3 salas de conferencia con isóptica. En esta zona tenemos unos salones de congresos y convenciones, área de convenciones, y aquí se va modulando esto. Y aquí tenemos un espacio que funciona desde 4,000 espectadores hasta 7,000. Se inauguró con Alejandro Fernández con 4,000 y a la siguiente semana teníamos a Bob Dylan presentando con 7,000 espectadores. La fachada es una piel,
Este es poniente, son triángulos donde va teniendo una transparencia en la parte de abajo y conforme va subiendo se va cerrando toda esta perforación, generando es una capa de cristal, tiene un hueco de 60 centímetros entre las columnas, que son las columnas, y luego ya la piel que tenemos aquí. Esto permite tener un ahorro en todo el tema del consumo del aire acondicionado. Estas son las gradas, lo están dando servicio de mantenimiento, se pliegan, la butaca llega al usuario y la va levantando el asiento nada más. Y aquí vemos pues todo lo que es los muros móviles. Aquí se ven las gradas aquí que están paradas, listas para abrirse. Esto lo pueden ver en YouTube, como en 6 horas se hace todo este movimiento. Y aquí se dividen, estos son los muros móviles y aquí salen otros 2 secundarios. Este es un soundcheck. Todas esas perforaciones que ven a los lados de azul son muros acústicos para absorber. Este fue otro concurso, que es el Museo de Ciencia e Industria del Grupo Modelo en Toluca. Era la fábrica de la cerveza Victoria. Es antes de que lo que es la cerveza Victoria es de 1928. Estos son anterior, la cervecería de Toluca. Y aquí el concurso, pues, fue por invitación, era contra Sánchez Saedo, era Sánchez Saedo y era Pancho López Guerra, y bueno, y nosotros. Y aquí el tema fue respetar el edificio con valor patrimonial. Un museo de ciencia e industria funciona o con un acuario o con un planetario. Perdón, con una sala IMAX. Y entonces aquí lo que hicimos fue que lo más económico, y lo pidió el grupo, es que tuviera una sala IMAX. Entonces la sala IMAX está levantada con estas patas para que liberara toda la parte inferior, y aquí enfrente había un jardín que lo que hice fue subir el pavimento, que así nos lo autorizó la gente del municipio, y ligar y robarme este jardín hacia lo que sería una plaza, hacia lo que es nuestro museo, nuestro Museo de Ciencia e Industria. Y aquí se ve la transparencia, la gente se siente a escuchar luego los conciertos ahí. Un estacionamiento grande, luego captar agua de lluvia, el restaurante en la parte superior, conservando lo que es la imagen de lo que es la fábrica. Y el concepto aquí, cuando están haciendo el concurso, pude ver cuál era la primera máquina registradora, las primeras cosas que tenían, y al final de la historia te das cuenta que el activo más importante que tiene el grupo no es sus instalaciones, ni sus fábricas, ni nada. El activo más importante que tiene es su gente. Entonces, parte del esquema del concurso fue presentar que en la fachada estarían, si el grupo Modelo tiene 1 millón de empleados, pues estarían el 1 millón de rostros aquí para que pudieran venir a buscarse y ser parte del sostén, lo cual le gustó al presidente del grupo, y pues ganamos el proyecto. Y aparte, pues bueno, yo quería que este techo fuera así, al alto brillo, y que reflejara, pero pues tampoco lo terminaron como yo quería. Aquí ven la estructura para liberar la caja de lo que es la sala IMAX, todo el rescate que se hizo en esta parte de lo que es la parte de la fachada, de toda la restauración de las cosas. Tiene un piso elevado, modular, tiene instalaciones a cada 5 metros en ambos sentidos, y el rescate lo hice con el doctor Gabriel Mérigo, que es restaurador. Aquí está la sala IMAX, y esta es la imagen de cómo el edificio patrimonio se conserva, y lo que queda, lo nuevo, está atrás, ¿no? Y arriba. Uno de los proyectos ahorita que de los últimos, ganamos la Bienal de Arquitectura hace 2 años con este proyecto de rescate, que es el Frontón México. Es de 1929. Ahí vemos lo que es el Monumento a la Revolución, que todavía no se terminaba. Se anunciaba el frontón. El frontón es el frontón más grande del mundo, tiene 62 metros de largo, pero este frontón tenía 2 frontones también en la parte de arriba. Era ciego, abajo con ciertos espacios enfocado al deporte y aquí pues vemos algunas imágenes en la investigación de que había estas ventanas, antes estaba esto, alguien le hizo 2 entrepisos. Y la propuesta que hicimos para el grupo Brisas, para los ingenieros Cosío,
fue hacer un edificio de uso mixto, donde este lugar es el primer permiso otorgado por gobernación para las apuestas. En 1950 lo único que se hizo fue, claro, otra vez hablando con gobernación, pero actualizar tu permiso de apuestas. Entonces tiene un casino, 2 niveles y medio, una entrada para poder llegar a todo lo que es el foro de lo que es el Jai Alai, es un espacio multifuncional, tiene un restaurante que se llama Sexta Punta, la azotea es un Sky Lounge para que vieras hacia lo que es el Monumento a la Revolución, y en esta esquina donde vimos el hueco hace un momento, la idea de tener, lo que estamos haciendo es un proyecto de un hotel de 100 habitaciones. Y entonces así no lo encontramos, y esta parte de abajo la sustituimos para una grada retráctil, una serie de boxes en la parte superior, y que esto nos permitiría poder hacer configuraciones de diferente forma. Para un escenario en la cabecera, con sillas, con gente parada, con una pelea de box, parte central, pasarelas, y la otra fue así como me encontré el lugar. O sea, bastante deteriorado, tenía más de 20 años sin ninguna función. En la parte de atrás verdaderamente era como increíble que había prostitución y viendo gente teniendo sexo a las 10 de la mañana ahí en la banqueta. Pues realmente esto fue un rescate que ha ayudado para que se sanee toda la zona de ahí. Aquí vemos estas cosas que nos encontramos. Este es el proceso de investigación que junto con la gente de Gabriel rascamos las pinturas para ver qué era el fondo. Entonces había como rosita, etcétera. Entonces yo de ahí decidí que tuviéramos un color rojo intenso, ¿no? Y no rosita peach. Entonces aquí, por ejemplo, la ventana se rescató. Ya aquí esto está en blanco porque tiene que ser un blackout al interior del lugar. Estos louvers son las salidas de lo que es la parte eléctrica, digamos, la ventilación de la zona de cisterna. Aquí vemos los módulos, todos los almohadillados se resaltan, toda la cancelería se cambió por una cancelería de PVC tipo madera. La verdad es que ya no tiene mantenimiento, de una calidad extraordinaria, es alemana. La original ya todo estaba podrida. Aquí vemos cómo resalta mucho los elementos de la cantera gris de los Remedios. Aquí había una escalera que estorbaba y que alguien puso. Bueno, pues ya la quitamos, pero dejamos el testigo de lo que era la alfarda. En el interior del lobby replicamos lo que era el terrazo colado en sitio. Y aquí vemos el interior con la malla que tiene, esta es una malla que resiste perfectamente los pelotazos de esta bola, que va a más de 250 kilómetros por hora, y esta se levanta en 3 minutos como un telón, ¿sí? O sea, sería el telón más grande porque tiene 62 metros de largo. Y aquí es el frontis, que es de hecho de chiluca, es una piedra muy, muy dura que aguanta los pelotazos. Y esta es la vista que tenía desde el Monumento a la Revolución. Aquí es donde va a estar el hotel. Aquí es el Sky Lounge. En esta parte levantamos una mampara muro de 7 metros para poder todos los equipos de aire acondicionado. ¿Sí? Aquí se alcanza a ver la mampara. ¿Sí? Aquí se alcanza a ver la antena, que es la que baja la señal de lo de el casino. Su elevador que llega hasta la azotea. Aquí vemos el fotomontaje. Esto es el Sky Lounge. Esto es lo que va a ser el hotel. Lo que estoy haciendo es reinterpretar la zona de servicio aquí con unos verticales, con este color, para que se haga todo el basamento del elemento patrimonio. No se toca, se liberan, y aquí va a ser el vestíbulo del hotel. Y en esta parte no continúan las columnas, se hace un volado para que precisamente quede como levitando esa parte. Miren, y la condición que me puse yo solito, y lo platiqué con la gente de Bellas Artes, con la maestra Dolores Martínez y con José María Bilbao, era que no rebasáramos la altura de lo que es el edificio del Monumento a la Revolución. Es un diálogo con el contexto, a pesar de que tiene posibilidades de 20 pisos más. Y otro fue Radio UNAM, esto fue para proyectos especiales del UNAM, dirigía en ese momento Felipe Leal, y fue un rescate del lugar. Digamos, no dejó de operar, era una escuela primaria que le fueron creciendo parches, entonces hicimos este claustro y hacer anillos
unos pasillos perimetrales, este manejo del U-Glass, una terraza en la parte superior, ventilación natural, metiendo los equipos de aire acondicionado en lo que eran las cabinas. En la parte de abajo, en esta esquina, hay un remanente de eje vial aquí. Pues bueno, esto lo ganamos, abrimos una cafetería que le da servicio al público y también a todos los personajes que llegan ahí a Radio UNAM, que es en la parte cultural. Esto es una fachada del Liverpool Esfera en Monterrey, a las afueras, cerca de San Pedro Garza. No había nada en el contexto. Liverpool, ustedes han visto que invita arquitectos a que le hagan sus fachadas, no son iguales. Rodkin hizo Liverpool Insurgentes, Javier Sánchez Puebla, Iñaki creo que es en Veracruz, y bueno, a mí me tocó y que a través de una serie de piezas con cilindros y todo, buscar una fachada dinámica, pero que no tuviera que gastar nada de energía. Entonces, pues aquí, si se dan cuenta, el contexto es una cordillera, entonces teniendo estas salientes entrantes, nada más teniendo bajorrelieves y altorrelieves, jugar, y además es una fachada que cambia cada segundo con el sol. Son 4 caras, son 70 metros de largo de cada lado por 25 metros de altura. Aquí los vemos. Ganamos el premio CEMEX por innovación tecnológica, y pues este juego de sombras que se ve bastante interesante. Esto es el Show Center Complex en Monterrey, está en San Pedro Garza, es uno de los barrios más ricos de América. Para que tengan una idea, este es un centro comercial donde entra 1 millón de personas al mes, pero lo mismo que comentábamos hace un rato, hay que hacer que el centro comercial se vuelva un destino. Y entonces aquí, sobre lo que es el centro comercial, que tiene un módulo de 11 por 11, hicimos un concepto de una especie de bastidor diferente para partir con una nueva estructura y generar lo que sería la caja escénica, sus puentes, su balcón, vestíbulos, etcétera. Entonces, de aquí, el antecedente es que esta es la estructura original, tiene un refuerzo en todas estas partes, esto todo está ocupado, abajo hay un Best Buy y un Sanborns, luego aquí está la estructura del bastidor que les comento, salimos con 2 entrejes laterales, con estas columnas verdes, hacer el techo para la carga de la parrilla de mecánica teatral, el piso de concreto, en la parte para hacer un diafragma, hacer el volado con una curva para ser mucho más amable, y todo lo demás con una vestimenta y con una cubierta ligera. Grada retráctil en la parte de abajo, un elemento para tener fosos de orquesta, una piel muy ligera, pero con un buen aislamiento acústico. Y aquí tenemos lo que es el complejo. Ahora, se hizo primero lo que es el Fashion Drive, comunica todo este centro comercial. Aquí está nuestro escenario, un estacionamiento, Hotel Camino Real y hotel también del Camino Real, pero de segundo, digamos, una categoría más baja. Y aquí queda la fachada con esta pantalla. Tú por dentro no ves nada, tienes en la parte de medio lo que le dicen el fashion, el main entrance, que es una zona de gastronómica, todo esto son restaurantes y que ha funcionado muy interesante ahí. Esta es la zona del estacionamiento por la parte de atrás de lo que vieron de la fachada principal. Tiene unos salones de congresos y convenciones con muros móviles, la parte del after show, este tema donde está la iluminación escenográfica, donde podemos resaltar los elementos más pequeños, en el caso de este piano. Y aquí vemos, toda esta parte de abajo es retráctil, tiene unos boxes, que son lugares con, digamos, un barandal, y tiene una suite en la parte superior. Esto todo se retrae de tal manera que puedes tener el uso de un formato para tipo teatro, sentados, una cena show, todo a nivel. Él es Eudelio Garza, él es el dueño, es arquitecto. Aquí vemos esta fachada que este cristal es de doble cristalamiento, esto con una inclinación, lo cual provoca que tengamos un aislamiento acústico y no se escuche nada de la vialidad que está atrás. Y el último es este estadio de multifuncional Arena GNP Seguros. Lo estamos haciendo, se está construyendo en este momento. Es para el Abierto Mexicano de Tenis.
Actualmente este es el Princess. Aquí se hacía junto al Princess, en este lado el abierto. Hoy día este es el terreno, son 8.5 hectáreas aproximadamente, y donde pues la idea es tener aquí un estadio con 2 grand stand para poder hacer el evento. Son más de 10,000 espectadores. La idea es que pueda escalar para hacer categoría 1000. Aquí parte de un módulo estructural, ¿sí? Tiene una cubierta, son estas diagonales que ven. Aquí vemos la imagen, se va a llamar Arena GNP. Estas diagonales va volando hacia atrás. Aquí es el gran stand de 3,000 personas, uno de 1,500, canchas de práctica y la zona comercial. Hacia allá está el mar, ¿sí? Esta pieza de marín, pues es del señor Hernández y quiso que se pusiera, quiere que se ponga ahí en el frente del proyecto. Se ve más el conjunto. Igual. Y ahorita que ven este tipo de las cosas de la estructura, y lo digo en serio, desde hace muchos años, yo siempre he dicho que el arquitecto es el que estructura y el ingeniero es el que calcula. Calcula lo que nosotros tenemos como idea. Entonces, de aquí, en este corte, pues se ve que la cancha tiene prácticamente 46 metros, que es un poco más grande que Roland Garros. La zona de lo que son los palcos actuales, son desmontables, se retraen. Aquí va a tener suites, lo que no tiene el actual. Tiene una zona del Prayer Lounge, la zona de transmisiones, zona de restaurante y zona de un bar, ¿no? Y aquí es el uso para tenis, visto desde una suite, el uso de una pelea de box, el uso de un concierto con escenario en cabecera. Estas son las suites que tienen 22 asientos. Y pues esto es toda la presentación, ¿no? Muchísimas gracias. Me voy a permitir abrir un espacio para preguntas. Invitamos a todos nuestros escuchas que tengan alguna pregunta, aprovechar el espacio. Tenemos por ahí un símbolo con un signo de interrogación para que nos puedan hacer llegar sus preguntas. Mientras se anima nuestro foro, me voy a permitir también leer una semblanza del arquitecto José de Arimatea Moyau López, fundador y director general del estudio Moyau Arquitectos desde 1985. Su primer trabajo, aún siendo estudiante, fue con el arquitecto Honorato Carrasco Navarrete, a quien agradece hasta la fecha sus enseñanzas. Estudió la licenciatura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y cumplió 37 años como profesor de proyectos en la misma facultad. En 1984, con su tema de tesis, El hábitat del mañana, ganó el primer lugar en el concurso mundial de jóvenes arquitectos realizado en París, convocado por la UNESCO. Jurado presidido por los arquitectos Kenzo Kang, Álvaro Siza, Pedro Ramírez Vázquez, por mencionar algunos. Ganó el primer lugar en el concurso internacional para el proyecto arquitectónico Auditorio Telmex, de 10,000 espectadores, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Entre sus obras más destacadas están el Foro Sol, remodelación de Teatro Orfeón, remodelación de Teatro Metropolitan, Archivo General y edificio de oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Museo Modelo de Ciencia e Industria MUMCI en Toluca, Foro Imperial en Acapulco, Centro de Espectáculos y Exposiciones Salitre Mágico en Bogotá, Colombia, Centro Expositor Pepsi Center en el World Trade Center, Adecuación Teatro Telcel, Teatro Morelos en Toluca, Corporativo San Miguel, Frontón, México, entre muchos otros. Ha expuesto su trabajo en la muestra de arquitectura mexicana contemporánea dentro de la Embajada de México en Berlín, en la exposición El hábitat del mañana, en la sede de la UNESCO en París y en la Expo Mundial Cuba de 1985 en Japón, impartiendo la cátedra Federico Mariscal 2012. Máximo reconocimiento de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, otorgado a la trayectoria profesional. Recibió el reconocimiento a la reconversión sustentable en Exposiac 2012. Ganador de la medalla de plata en la Bienal de Arquitectura 2017, con la remodelación de Frontón Mexicano. Es ganador en la categoría Innovación en la Construcción,
por premio Obras CEMEX 2018 con el proyecto Fachada Liverpool Esfera. Medalla de oro en la categoría cultural, auditorios y teatros. Doble medalla de plata como finalista en la Bienal de Diseño de Interiores y Paisaje 2020 con el proyecto Show Center Complex. Reconocimiento CAMSAM 2021 al mérito y trayectoria profesional. Premio Luis Doradán por proyecto. Arquitecto, muchas gracias. Arquitecto Manuel, ¿nos puede apoyar con preguntas? Sí, claro, aquí sí tenemos algunas preguntas y comentarios. Pues sí, Iván Hernández nos dice, ¿cómo usted ha tenido que reinventar a lo largo de estos 37 años y qué ha sido lo más difícil de cambiar? Pues yo creo que todo el tiempo es estar leyendo qué es lo que está sucediendo y tratar de pues, renovarse, reinventarse. La forma en la cuando empieza, por ejemplo, en el caso de los conciertos, empezamos con el Palacio de los Deportes y entonces, pues, antes las puertas se abrían hacia el interior. Y de repente nos dimos cuenta que si podías abrirla hacia el exterior, si venía el famoso portazo, pues empújale. Cerraba y entonces ya no había problema. Empezar a entender que había otra forma de operar las cosas. Y parecía una cosa como chusca, pero era una realidad. Entonces no tenías. Antes el Auditorio Nacional, tú llegabas, yo me acuerdo que estaba yo en la prepa y pues, nos juntábamos 10 pelados y entonces esperábamos que empezara ya el concierto y empujábamos los 20 y pues, entrábamos y a ver, nos agarran y nos sentábamos por todos lados. Entonces, pues es cosas que empiezas a darte cuenta de que no todo funciona igual, ¿no? Y entonces, inclusive, platicaba yo con Nato el otro día, no puedes tener los reglamentos de construcción y no puedes tratar un centro de espectáculos, un estadio igual que una vivienda o que un hospital, ¿no? O sea, el reglamento, y por ponerles un caso, digo, es como colegio y que tienen la oportunidad de participar y que lo deben de buscar. En la normatividad, por ejemplo, el reglamento que dice, pared, 12 butacas, pasillo, 24 butacas, pasillo, 12, pared. O sea, eso a lo mejor es para un cine de los 70s, pero hoy día sabemos que vas al Auditorio Nacional y tiene 50 y tantos butacas. ¿Por qué? Porque en el momento que hizo Teodoro y Abraham Sabludowski y eso, no se basaron en el reglamento de la Ciudad de México. Les valió gorro y agarraron normatividades de otros lados, que están bien hechas. Entonces, el IBC, que es el International Building Code, tiene analizado para un teatro, para un hospital, para esto. O sea, el Neufer no es más que el reglamento de construcciones alemán. O sea, es que si tú lo empiezas a ver, tiene diferentes estratos. Entonces, un barandal en una casa es a 90, en un centro comercial a 1,20, pero en un teatro a 70 centímetros. Porque si lo pones más arriba, no te deja ver y te lastima, te echa a perder la isóptica. Entonces, hoy día el reglamento dice, pones 1,20 de ancho para una puerta, ¿no? Por cada 100 personas y 60 centímetros por una adicional, ¿no? O parcial. Y entonces si tienes 101, tienes que hacerla de 1,80. Crece brutalmente 60 centímetros, cuando por 8 milímetros, por el número de personas, es lo que dice el IBC. Entonces, parte de lo que creo es que estas reinvenciones es estarle buscando y que llegas y empiezas a negociar con la autoridad. Cuando hicimos lo de Madonna, las puertas me daban de 6 metros, entonces los vomitorios, pues no podían ser tan grandes. Entonces, explicarles, no, mira, punto 30 por cada 100, no punto 60 por cada 100. Y ha sido un trabajo importante con esto, ¿no? En el Telcel de aquí, donde se presenta Wicked y donde está el Rey León, o sea, lo adaptamos y necesitamos 1,400 personas para que fuera rentable y que pudiera ser vendible en la Ciudad de México. Un producto de Disney para los musicales. Bueno, llegó el Vulcano, que es el bombero, cuando ya está a punto de inaugurarse y quería quitar 100 butacas, porque el señor llegó con el reglamento, el que te estoy diciendo, de 12-24. Le dije, pero no, es que existe este reglamento internacional. A mí tocó el obombo y entonces se quitan. Entonces, por suerte, y fíjense, vean el reglamento, en una página está eso, y en la página de atrás está el reglamento que les digo de 0.8 milímetros por cada espectador. O sea, si yo tengo 14 butacas, la 15, aumento 8 milímetros y luego así me voy, así, y puedo llegar a 100 butacas.
Le dije, claro que puedo tener mis 100 butacas. Y el hueco entre el espacio entre el asiento y el respaldo es mínimo 30, máximo 70. Porque también si lo levantas, lo haces muy ancho, se te levanta la isóptica. Entonces, el cuate no pudo quitar las 100 que quería, pero por un error en la obra, el recubrimiento en la curva de hasta arriba, 1.20 con metro, midiendo el Vulcano. Se tuvieron que quitar 5 butacas de cada lado porque el material del acabado se había botado y no daba 1.20, quedaba 1.18. O sea, por 2 centímetros, esto de todos, pero dices, bueno, ok, no todas las batallas las vamos a ganar, ¿no? Pero aquí, y son de ese tipo de cosas, ¿no? Cosas como saber que tienes una tramoya. Ese proyecto del Telcel, cuando llego, le habían gastado 36 millones de dólares, casi 40 millones de dólares, y ya lo iban a inaugurar. Me pregunta Federico González, que es el director de OCESA, Fórmula 1, bla, bla, y me dice, ¿cómo lo ves? Y digo, pues la neta, tiene mucha lana invertida, pero no sirve. Dice, ¿pero por qué no sirve? Digo, pues porque si yo tengo un escenario de 10 metros de altura, tienes 15 metros de tramoya. ¿Para qué? Para que sube y baje el telón. Antón García Abril fue el que hizo ese ensamble, se llama El Despacho de Español, y el cuate lo que quería era su novela, su escultura, y nunca pensó en un teatro. Entonces, ¿qué hay que hacer? La tramoya, pues se le explicó al ingeniero Slim que no iba a jalar esto, porque el arquitecto había pensado que doblar la escenografía y subir. Tenía 9 metros de altura y 4.50 de sobrepaso. Entonces ibas a tener que hacer obras de teatro para ese teatro, ¿no? Entonces son anécdotas que realmente, entonces, claro, se le explicó y le mete 5 más y lo hacemos rentable, o le va a costar 5 cada año, y pues es como un gasto innecesario, subsidio. Por supuesto que acepto meterle, y no fueron 5, fueron 10. De todos modos eran con sus constructores, así que todo el mundo hace cambio la lana del lado izquierdo a la derecha y ya, ¿no? Pero y allí, ahorita ustedes van allí y está esa caja de vegetación verde, esta es la tramoya. Pues las partes características, pues tienes que cuidarlas, observar qué es lo que tienes que hacer. Pues ahorita que dices, ¿cómo te reinventas? Que nunca pierdas de vista cuál es la esencia del proyecto que estás haciendo. Si estoy haciendo una terminal de autobuses, pues la esencia son los andenes. Si tiene sala de espera, si tiene baños o no, taquilla, no importa. Si no hay andén, no hay terminal, ¿no? O sea, como un poco es eso, tratar de ir buscando y entendiendo las partes de la esencia de cada proyecto. Ok, perfecto, muchas gracias. Tenemos otro comentario de Miguel Nolasco. Dice, muchas felicidades por la trayectoria y un gusto tenerlo nuevamente en Pachuca. ¿Cuál fue su experiencia en su intervención del Teatro Telcel en Pachuca, de Carso? No, Telcel está aquí Perdón, el Teatro Telcel en Plaza Carso. Sí, no, la intervención fue de rehacer la sala en el interior, o sea, la isóptica, tenía 2 balcones que no veían, laterales, demolerlos, abrir el foso de orquesta, tenía un muro de concreto de 60 centímetros donde no había posibilidad de, o sea, todos los musicales tienes a la orquesta abajo. Entonces hubo que demoler todas estas cosas y crecer la tramoya para poder tener la mecánica teatral. Y tiene, por ejemplo, 7 plataformas en el interior de la sala, que nada más se han movido 3 veces, porque es muy complicado mover. Pues, también, si no te preparas, te vende el proveedor el molcajete, ¿no? Y ahí sí, yo he visto cosas, me acuerdo de Arena Monterrey, bodegas llenas de aparatos nuevos que nunca se usaron, porque te vendió un proveedor, te dijo, no, pues es que lo que necesitas es esto, esto y esto. Y el problema es que muchos arquitectos, sí, hay empresas que hacen mecánica teatral, como Chentrol, como Teletec, etcétera, pero yo sé lo que necesito, ¿sí? O sea, esto me he metido a estudiar. Cuando gano el de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara nos puso un consultor que se llama Theater Project Consultant, y ellos son asesores y te dicen las cosas. No es que tengas a un proveedor, que eso también de las cosas, como arquitectos, no, es que me van a regalar el proyecto del aire. No, paga el proyecto del aire y entonces que sea el aire que se necesita, el día de veras, ¿no? Y más en un teatro, no es un acondicionamiento de aire, es que además de que te acondicione,
que esté bien, que no tenga ruido. ¿Sí? Bellas Artes en su remodelación, uno de los problemas que tenía, y se cambió todo el esquema del aire. ¿Por qué? Porque finalmente entraba el silencio y se oía el del aire. Entonces, pues son de esas cosas, ¿no? Yo prefiero mil veces pagar el proyecto de la iluminación arquitectónica, del aire acondicionado, no dependamos de ningún proveedor, y además que el contratista, o sea, que concurse. Esa es la ventaja que vas a tener con tu cliente, ¿no? Decirle, a ver, o sea, me contrataste, es como cuando vas con un doctor, dices, me duele aquí, no llega el doctor y te abre, te manda a hacer estudios, análisis. Usted dice, lo que le necesita a usted es un Alka-Seltzer porque está crudo, ándale, ya. Usted lo que no tiene, no hay que operarlo, está crudo, ¿no? Entonces por eso los estudios valen, por eso el proyecto vale. Ok, muchas gracias. Otro comentario de Rafael del Torno Hernández. Dice, ¿cuál es el mayor reto en aquel tiempo a la hora de plantear su trabajo en la vivienda rural para el hábitat del mañana? No, pues el mayor reto fue que pues expresar lo que vieron y que alguien lo haya leído bien, ¿no? O sea que, digo, afortunadamente me decía un rato, papá, cuando en la fase nacional me dijo, si el jurado internacional es inteligente, vas a ganar. Pues bueno, eran Kenzo Tange, Sisa, Ramírez Vázquez, o sea, gente de un nivel bien de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que, pues esos son los retos. Y ahora les voy a decir una cosa, que de las cosas que uno sufre, después de eso, pues qué padre, ganas, increíble, pero no tenía chamba. Entonces me fui a tocar la puerta en Infonavit, pues deja, de Vizcaso me acuerdo que me dijo, déjame el proyecto. Dije, no, contráteme, en un proyecto, no que le deje yo esto, porque yo sabía que valía algo. Así anduve tocando puertas y nada. Finalmente terminé ofreciendo mis servicios abajo de un paraguas en Cocoyoc. Hago proyectos, ahora sí que hago casas a domicilio. Y, y llegué y pues estaba así formado y pues nada. Y cada fin de semana me iba a sentar ahí, que me dieran chance de ofrecer mis servicios. Y llegó una vendedora y me dice, oye, hay un señor que vive en la Ciudad de México y pues quiere remodelar su casa, pero y aquí tiene 4 lotes y después dará la casa de Cocoyoc. No, pues perfecto. Y dije, ya, tienes hambre, tienes necesidad, todo, y es perfecto. Muy bien, el cuate, una casa en Paso de Tasqueña, era de un ex líder sindical, había pájaros, ya sabes, exóticos, vitrales, aluminio dorado, y entonces pues yo pues, estás con las ganas de, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y y el señor había llegado, no sé, nunca, no sé si terminó la secundaria, pero era el vendedor número 1 de las chapas Philips en el centro, y a nivel nacional. Entonces el cuate tenía mucha plata, pero no tenía cultura, no tenía sensibilidad de las cosas. Pero su sensibilidad era que le gustaba el aluminio dorado y le gustaba el esmerilado. Entonces, cuando llega a su casa en la aviación, tenía el signo zodiacal de su esposa y la de él en la entrada. Y entonces, pues, yo emocionado, veo la casa nueva, le dije, pues lo vamos a pintar. Apenas empezaba a salir el Duranodic. Los perfiles eran cuprum, pero eran dorados. Y entonces, yo haciendo todo el rollo, ya conseguí como para hacer una aleación y para poder tener, hacer lo que sean oscuro, los canceles. No, me dijo, no, a mí me gusta el dorado. Oye, pero no, quiero esto. Y un vitral de unos pájaros. Y decía, Dios mío, y te pagaba bien por administración. Pagaba el 25% por administración. Y pues dices, pues, no, me sentía fatal. Y entonces me prometí a mí mismo que en la vida iba a poner una placa con mi nombre, porque ya sabes, cuando estás estudiando, dices, no, bueno, que diga la placa del arquitecto Moyao, nunca. Y entonces, pues ni modo, sufría y acabé y todo. Hasta la fecha nos llevamos bien, más de 37 años. Y entonces, la anécdota es que encuentro un libro de Vladimir Caspé que se llama La arquitectura como un todo.
Y dentro de los capítulos de ese, dice, no hay que confundir el servicio con el servilismo. Y yo mi servicio fue atenderlo, decirle las cosas, tratar de llevarlo por un camino, pero el cuate es feliz en su casa. Yo no soy el que voy a vivir ahí. El cuate es feliz ahí, ¿no? Y el servilismo es pues tenía yo, conozco a una gente que le trabajaba a un tío y de repente mi tío decía, es que siento que hay que ponerle más varilla, le ponemos más varilla. Bueno, entonces, ¿para qué calcularon? No, pues tu tío dice que más varilla. Entonces, si el tío te dice, échate un pozo, te vas a echar, o sea, te dicen, échate como perro, te vas a echar, y entonces era un ingeniero, ¿no? Entonces, a eso voy. Entonces, me salvó ese libro de Vladimir Casper, sentir las cosas así. Y efectivamente, la arquitectura que es una disciplina de servicio, que es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Cuidar eso. Pero ya, bueno, les platiqué esa anécdota porque me acordé ahorita. Y eso es manera de reinventarse, no caer en las tentaciones de provocaciones que no son necesarias. Gracias, Arqui. Tenemos otro comentario de Nayeli Baena. Nos dice, ¿cuáles cree que sean las principales características que deba poseer la arquitectura mexicana para no perder su identidad? Pues yo creo que mucho es la utilización de los materiales que, que tengan una... Sí, la materialidad en realidad es eso, ¿no? Que tú tengas, hay materiales que puedes aprovechar muy bien, y la otra, pues resolver las cosas en función del lugar donde estamos, ¿no? Si estás trabajando en Acapulco, pues, o sea, es como meter tanto equipo de aire acondicionado, a lo mejor es analizarlo bien, tener una ventilación cruzada y la utilización, por ejemplo, hice otro proyecto con un amigo en Zacatecas, el Toma de Zacatecas, y es de concreto, pero me encantaba el color de la tierra, que era un ocre, y entonces pudimos hacer un concreto ocre. O sea, yo creo que la identidad. Y una reinterpretación de los pórticos de la ciudad de Zacatecas, ¿no? Con la tableta. O sea, no imitando, es una reinterpretación, ¿no? De ese tipo de sitios, donde tienen contexto, tratar de captarlo, que es un poquito lo que les enseñaba del Art Deco, el basamento. No es que esté haciendo deco, nada más estamos haciendo elementos verticales que le dé ese ritmo, que no tengo horizontales, o verticales, y que se vaya mimetizando o perdiendo, y hasta empezando con el color. Perfecto. Tenemos muchos estudiantes que tienen muchas inquietudes y vamos a hacer algunas preguntas de ellos. Nos dice, cuál sería el consejo que hoy le daría a un estudiante de arquitectura que tiene como reto trabajar en la inminente resiliencia del planeta con un enfoque sostenible? Pues mira, yo, o sea, para mí toda la vida ha sido la arquitectura, siempre debe haber sido, para mí se tiene que conceptualizar de origen, que es sustentable y sostenible. O sea, si tú no lo haces así, es porque está de moda meter cosas, que si se llama certificación LEED o se llama certificación, eso es hacer cara a los proyectos, pero si lo haces bien pensado, bien orientado, bien, por supuesto que vas a tener un bajo consumo de energéticos, un bajo consumo de muchas cosas, captar el agua de lluvia, que hacer unas cosas. Y lo que sí creo que es, ahorita como dices, ¿qué es lo que, como para un estudiante? Yo lo que siempre he dicho, porque pues así ha sido mi vida, es tener hambre. Si no tienes hambre, no vas a hacer nada. Como estudiante, ¿qué quiere decir? Pues ponte a estudiar, ponte a trabajar, ponte a hacer, ¿no? Y pues muchas veces no sabe ni de qué queremos, pero yo ahorita, como les digo, pues sí, yo tenía hambre y yo lo que quería, pues, yo quería ser futbolista, tiene reserva del Atlante, ¿no? Y entonces en un entrenamiento me desmayé y tuve que decidir entre estudiar o seguir o tratar de jugar fútbol. Y luego me encontré con el arquitecto Norato, me encuentra virtudes X y te agarras y pégate con la gente que sabe, ¿no? Y absorbe todo lo que puedes. Pero el hambre es lo que te hace. Y como decía hace rato, no te sientes desde la ventana y mejor siéntate al festín. Aprovechar lo que pasa de largo depende en gran parte de ti. Porque hay variables que no dependen de uno, pero uno puede tratar de, cuando menos, darle un porcentaje más alto a esas variables. De a favor, claro. Ok, gracias, Arqui. También de Alejandra Jimena nos dice,
¿Con qué arquitecto ha querido colaborar y aún no ha podido? Y junto con José de Jesús, personalmente, ¿qué es lo más duro de toda su carrera y cómo lo ha enfrentado como arquitecto? No, pues ahí, ¿con qué arquitecto me hubiera gustado trabajar? Es lo que dijo, o sea, colaborar. Creo Eh, que colaboré con el arquitecto más adecuado, que fue mi maestro Honorato. Otra cosa es que admire a otros arquitectos. Me encanta Peter Zumthor, me encanta Tadao Ando, ¿no? Eh, me fascina Renzo Piano, la forma de cómo lee las ciudades y sus proyectos de un grado de, ¿no?, de detalle súper bien trabajado. Pero pues la realidad de uno es que me encontré con un gran maestro que es Honorato, ¿no? Y la otra que decía, que me dijiste, la segunda ¿Qué era pregunta. lo más duro que ha pasado en su carrera y cómo lo ha enfrentado como arquitecto? Pues mira, lo más duro es que te encuentres un cliente necio, o sea, que agresivo, que ya sucedió con el Orfeón, pero no era mi cliente, era mi cliente era Ocesa, y el tipo es un gángster, Manuel Reyero, y al grado que me golpeó con sus escoltas, dices renuncio, te dicen tú no puedes renunciar, ayúdanos a terminar esto, el cuate, yo puedo contar muchas cosas, igual que cuando hacerlo de Madonna, estábamos con los tubos, y entonces más refuerzos, tal, no pasaban la prueba de carga como querían, y el 10 de noviembre, el concierto, yo he tenido 84 horas sin dormir, 84 horas donde te empiezas a pirar, tú ves otras cosas, y no comía nada, nada más tomaba agua, y renté 5 días un cuarto ahí en viaducto, una habitación, y nada más fui una vez a bañarme, y eso porque ya no me aguantaba, y me metí, y el chico con el que me manejaba le dije, mira, voy a entrar aquí, si en 15 minutos no salgo, entras por mí. Y efectivamente entré, me senté en el piso de la regadera y me quedé dormido. Ya llegó y abrió el agua fría y me despertó. Pero así como esas historias, puedo contar 20, ¿no? De concursos, de cómo pasó, que no sé qué, si un jurado se empató y no era, siempre tiene que ser nones y de repente se volvieron que eran pares, entonces no se puede resolver un concurso. Y yo creo que la arquitectura, y a todos ustedes les ha pasado todo, ¿no? Yo, como digo, la arquitectura me ha hecho reír, me ha hecho llorar y me ha hecho encabronar. Entonces, pues todos los sentimientos suceden en este oficio maravilloso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un oficio increíble y que también te da oportunidad de, pues, viajar y disfrutar más cosas. Y que ahorita, ¿qué dices? ¿Qué le recomendaría a los chavos? Viajen. Yo lo descubrí desgraciadamente, pues no, todavía estoy bien, pero pues hace como unos 15 años empezar a viajar y sacarle provecho a todo. Y comer, beber en todos los sentidos, como decía Baudelaire, hay que embriagarse de poesía, ¿no? De arte, de vino, y todo el tiempo estar buscando. Ok, y vamos a cerrar con alguna pregunta. Tenemos muchas, pero no nos va a dar el tiempo. Me dicen, explicando el uso de serigrafía en el Foro Mundo Imperial y mencionó que simulaba un bloque de hielo. ¿Existe una relación hacia algún concepto o únicamente fue una expresión? No, era una función. O sea, el hecho de que tuviera la serigrafía hacía que la cuestión del calor no pasara así. O sea, es puros puntos blancos en todo lo que es el cristal, para que reflejara todo lo que es el calor. Esa fachada de cristal está al norte. Entonces tampoco el ingreso es tan fuerte del aire acondicionado. Y el aire no está arriba. El aire está donde la gente camina. O sea, en los corredores. No estás enfriando todo lo de arriba. No hay nadie allí arriba, en ese frente. Y es igual que una sala de un teatro. Lo ideal es que inyectaras de abajo y retornaras aquí abajo. Arriba donde está el techo, no hay nadie. ¿Sí? No pasa nada. Entonces, también esos conceptos de, insisto, no puedes hacer el tratamiento del aire acondicionado de un hotel o de un cuarto a la de una sala de conciertos, ¿no? Todos los muros tienen que ser herméticos, empacados, ¿no? Para que acústicamente unas superficies absorban, en otras partes brillen. Entonces tienes que juntarte y hacer equipos de asesores que te entiendan y que
también estén preparados para estas cosas. Y eso pasa en hospitales. Para mí, yo creo que el edificio más completo que tiene todo es un teatro. Porque un hotel tiene, un hospital tiene instalaciones especiales. Es como un hotel, se repite. Y aquí no. Aquí tú tienes que saber que la sala está vacía un buen rato, ¿no? En una parte de ensayo tiene un uso. Entonces no puede ser generalizado el sistema de aire, por ejemplo, o de voz y datos, o el tema de eléctrico. Ok, perfecto. Cerramos con una última pregunta. Nos dice Luis Zúñiga, ¿dónde o cómo encuentras inspiración a la hora de diseñar? Y cuando se siente atorado, ¿cómo se motiva? ¿Qué frases o palabras son las que lo alientan día a día? Saludos. No, pues o sea, digamos, la inspiración, como lo decía Picasso, llega trabajando, ¿no? O sea, tienes que estar metido aquí en el escritorio, viendo cosas, no necesariamente tienes que estar dibujando las cosas. Y cuando se te atoran, se han atorado cosas porque de repente yo desde que estás hablando con el cliente, con el usuario de todo, sentirlo, no perder el diálogo para poder ir avanzando y no pensar de imponer cosas uno. Entonces, me tocó en un proyecto de Sony, me pidieron hacer, iban a empezar a hacer la Sony Shop, entonces los aparadores o los llaman la estantería, resulta que pues, me dice el CEO de Sony, pues queremos esto, tal, un mueble que pueda poder flexible. Y entonces me dice, ¿cuándo me trae una propuesta? No, pues deme 3 meses. ¿No? Está bien. Le dieron el cheque del 50%, pasa un mes, nada, pasan 2 meses, nada, no se me ocurría nada de las cosas. Y pues el mes tercero, al día siguiente tenía que entregar la propuesta y no tenía nada. Y entonces, eran las 7 de la noche, pues ya los chavos del estudio ya se iban, y le digo, chin, pues mañana iré a regresar el cheque, porque eso es una cosa. Yo agarro el dinero, lo guardo y no me lo gasto hasta que no lo haya devengado, ¿eh? Porque la fama de los arquitectos es de que te dan un cheque y se compran un coche, ¿no? Empezando la obra. Entonces, ya ese caso es muy conocido a nivel nacional. Y entonces, bueno, lo tenía guardado el cheque. Y dije, bueno, lo regresaré, ni modo, no me salió nada. Entonces agarra, tenía unas hojas y le digo a uno de los chavos, le digo, mira, es que yo pensaba en hacer una esfera, empiezo a dibujarle y hacer unos gajos, y entonces este gajo se mueve y hace así, ya. Dije, claro, le dije, a ver, vamos a hacer una cosa, ya lo tengo. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, yo me quedo aquí en el estudio trabajando toda la noche y me ayudan porque la junta es a las 9:30. Me quedé toda la noche haciendo croquis así, a mano, todo el rollo. Llegaron a las 7, impresión en acetato. No sé si se acuerdan algunos, bueno, muchos están muy jóvenes, la de cuerpos opacos. ¿Se acuerdan de estos proyectores de cuerpos opacos que eran la mica, no? Llegué y llegué con el CEO, puse mis cuerpos opacos así, ya le empecé a explicar de que era un módulo que tenía posibilidades de hacerse en túnel, que tenía chance de hacer una esfera, que tenía chance, bla, bla, bla. Dice, perfecto, denle el otro 50% y entonces vas a hacer toda la Sony Shop. Entonces el mueble lo empezamos a fabricar. Pero eso son de las cosas que, pues, quién sabe en qué momento. Lo que pasa es que todos los proyectos, uno, no te sientas con una pluma de decir, a ver, que se inspire esta mano y que nazca un edificio, ¿no? Por supuesto que no. Lo tienes que asimilar y estarlo razonando y hasta que ya tienes la idea en la cabeza. O sea, yo lo sueño. Y es una realidad, he soñado en proyectos. El concurso de Guadalajara, me acuerdo que le dije a mi exmujer una vez, le dije, o sea, ya vi el proyecto, o sea, ya lo había entregado. Dije, es que lo soñé y me lo he caminado completo. Sé por dónde llega un camión, sé por dónde sale la producción. Y me dijo ella, sigue soñando. Y de repente pasaron los días y, pues, sin chamba, porque este trabajo también es así, sin chamba. Me acuerdo que nos habíamos ido a Tlaxcala con unos vales que le dieron de un hotel. Veníamos de regreso y me hablaron y me dicen, arquitecto Moyao, sí, pues nada más le hablamos de aquí de Guadalajara para decirle que quedó de finalista de 3, que no era una segunda vuelta, eso no estaba en el plan. Y el presidente del jurado de ese concurso era don Pedro Ramírez Vázquez. Estaba José Luis Cortés, estaban Fred Chávez de la Mora, un jurado padrísimo.
Y entonces don Pedro le sugirió a la universidad que hicieran una segunda vuelta, pero nada más con 3, los que más se acercaran, y con el workshop, con los asesores que no tenían voto, que eran Alejandro Luna, Acústic, Cristian Escurdi en la parte acústica, y que te dijeran, oye, porque el que gane se va a aferrar y va a querer hacer su proyecto tal cual como está. Entonces, nos dieron un mes, nos dieron unos centavillos, hicimos nuestra presentación y pues lo gané. Porque sí, tenía toda una idea de cómo, o sea, me preparé 15 años trabajando para OCESA, donde sabías cómo funciona la venta de los boletos, cómo funcionan alimentos y bebidas, cómo tienes que ser de boletero, y porque le hicimos de todo eso, ¿no? O sea, yo, pues empecemos todos los conciertos y pues el primero o sea, en el Palacio de los Deportes, el primer concierto fue In Excess. Como el Borras nos aventamos, ¿no? Armando, yo, las cosas, ahí está. Y entonces de repente, empieza el concierto y tenía 12 segundos de retraso el sonido. O sea, terminó de cantar, se iba para allá y tú seguías oyendo la música. 12 segundos. 12 segundos es un cuarto de vuelta de Fórmula 1. O sea, así lo tengo imagínate. Yo digo, no sé si les tocó ver las películas del Canal 4, que de repente se iban, y había un delay entre la voz y entonces, ¿qué pasó? Ya no se entiende nada. Entonces, ahí nació con el mote del Palacio de los Rebotes. Fíjate ese mote, naciste con el... Ahorita está resuelto porque tiene telas que absorben y todo. Los paraboloides hiperbólicos reflejaban por todos lados, ¿no? Entonces, pues, y esto pues nadie te lo enseñaba. Nadie. Fue como así, ¿no? Moviendo y sabiendo que... Es como cuando alguna vez me acuerdo que en Querétaro querían hacer un centro de espectáculo. Y decían, no, pero la salida es a las 11 de la noche. Y luego, ¿dónde seguimos la fiesta? No, ya. Oiga, pues, entonces la persona que daba las licencias de bebidas, de alimentos y bebidas en Querétaro, era abstemio. No, pues necesitas un borracho, ¿no? Para que pueda vender, o sea, que entienda qué es lo que la gente necesita. Entonces, no, pues, panista, perdón, no tengo nada contra nadie, perdón, o sea, no, ¿no? Y entonces me acuerdo que era así, y bueno, persinado hasta no morir, y no, pues esta ciudad, entonces claro, la de turismo dijo no, llegó con su caja de vinos, imagínate, la secretaria de turismo llegó, porque aquí además son muy malos los vinos, dice, y además, como soy secretaria, me van a dejar aquí hasta que yo quiera, saben, a las 3 de la mañana, ¿no? Desde ese restaurante. Pero sí, tienes que escoger y poner a la gente que sabe que le gusta esto, ¿no? Pues Es muchas una gracias. anécdota. Digo que hay muchas anécdotas. Arquiedna, Arquiaide. Espérenme, déjenme cerrar tantito un ruido. Arquiaide. No, pues yo sin palabras, la verdad es que podríamos seguir aquí muchísimas horas escuchándolo aquí. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Yo me quedo sobre todo con la anécdota que nos contó del centro histórico. Muy agradecida, impactada de que aún teniendo la oportunidad de poder hacer lo que usted quisiera, respetó el lenguaje del centro histórico, que muy pocas personas en realidad hacen eso. Entonces, es algo que personalmente valoro mucho. Gracias. Arquiedna. Ay, no, pues muchísimas gracias. Yo creo que las experiencias, todo lo que nos pasa durante nuestra vida profesional es un aprendizaje. Y efectivamente, luego los contratistas son nuestros mayores enemigos, pero también pueden ser nuestros mayores aliados. El chiste es Claro. saber cómo hacer esa conjunción. Creo que todos estamos muy agradecidos por tu ponencia, nos divertimos mucho, gracias por tus anécdotas, por compartir con nosotros. Y no sabes, agradecemos que estés compartiendo con el Colegio de Arquitectos precisamente en este día, ¿no? Que es nuestro festejo. Muchísimas gracias aquí. Gracias por haber tenido tu tiempo con nosotros. No, y al contrario, muchísimas gracias y qué bueno que me hablas de todo, que digo, pues apenas tengo 20 años con 40 de experiencia, así es de que no, Claro. no sé qué, no, o sea, digo, me falta mucho, entonces,
la actitud y todo. Y sí, pues, háblame de tú, soy Pepe Moyao, o sea, José de Arimatea es muy largo. Y me gusta, mejor, más fácil Pepe, ¿no? Y muchas gracias por la oportunidad y de este foro, de expresar las cosas y pues seguimos en la búsqueda y en la arquitectura y de tras la chuleta, porque ahorita no hay otra. Tener hambre y ganas de hacer cosas. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC otorga el presente reconocimiento al arquitecto José Darimatea Pepe Moyao, de Moyao Arquitectos, por su excelente conferencia magistral, Pensar y Repensar Arquitectura, en conmemoración del Día del Arquitecto. Firma a la arquitecta Edna Cerón García, presidente del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, Pachuca y Soto de Hidalgo, a 1 de octubre del 2021. Muchísimas gracias nuevamente, arquitecto. Un honor para nosotros No, pues, tenerlos aquí. muchísimas gracias. Y está padre ese. Y sí me escriben estos elementos, estos reconocimientos. Te motivan. Muchísimas gracias, con todo nuestro cariño y un abrazo desde la distancia con estas nuevas tecnologías. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos. Muy Muchas agradecido. gracias a todos. Gracias, hasta luego. Felicidades, maestro. Gracias. Felicidades a todos.